Mi familia me traicionó planeando vacaciones en mi boda, pero cuando descubrí que mi hermano lo hizo a propósito para sabotear mi día especial, los bloqueé a todos y me casé igual. Ahora suplican perdón, pero nunca los volveré a ver. Tengo 32 años, trabajo en marketing digital, y necesito sacar esta historia de mi pecho porque lo que pasó hace unos meses básicamente destruyó cualquier tipo de relación que tenía con mis padres y mi hermano. La cosa es que me casé sin ellos, pero no porque no los invité, sino porque ellos decidieron irse de vacaciones a Australia con mi hermano y su familia perfecta en lugar de venir a mi boda, y cuando digo que esto fue la gota que derramó el vaso, me quedo corto, porque esta mierda venía arrastrándose desde que tengo memoria. Supongo que debería empezar por el principio para que entiendan bien el contexto. Soy el hermano menor. Mi hermano Andrew tiene 40 años, o sea, me lleva 8 años. Toda mi vida, y no estoy exagerando, toda mi maldita vida, Andrew ha sido el hijo perfecto, el niño de oro, el que no podía hacer nada mal. Tienen que entender que Andrew siempre fue el chico aplicado, sacaba puros dieces, fue a una universidad prestigiosa, se casó con una mujer de buena familia. Tuvo 2 hijos hermosos, y terminó siendo un empresario exitoso con una casa enorme y un BMW último modelo. Yo, por otro lado, fui el problemático, el que sacaba notas regulares, el que se metió en problemas en la preparatoria nada grave, solo tonterías de adolescente, ya sabes, faltar a clases, fumar a escondidas, ese tipo de cosas, y el que tardó más tiempo en encontrar su camino en la vida. Mis padres, Charles y Susan, nunca lo dijeron directamente, pero siempre se notó que Andrew era su favorito. Cada logro de Andrew era celebrado como si hubiera ganado el Nobel, mientras que mis logros, los pocos que consideraban dignos de mención, eran reconocidos con un tibio, muy bien, hijo, y ya. Cuando Andrew se graduó de la universidad, mis padres le organizaron una fiesta enorme, invitaron a toda la familia extendida, había hasta un pastel de 3 pisos. Cuando yo me gradué, fuimos a cenar a un restaurante normal y mis padres se pasaron la mitad de la cena, hablando de cómo Andrew acababa de cerrar un negocio importante. ¿Me explico? Así era todo, siempre. Crecí sintiendo que tenía que competir por la atención de mis propios padres, pero al mismo tiempo sabiendo que no importaba qué tan duro lo intentara, Andrew siempre iba a estar por encima de mí en sus ojos. Y lo peor es que Andrew lo sabía, siempre lo supo, y le encantaba. No era de esos hermanos mayores protectores. No. Andrew era arrogante y le gustaba restregármelo. Me acuerdo de una vez, tendría yo como 16 años. Llegué a casa súper emocionado porque había conseguido un trabajo de medio tiempo en una cafetería, mi primer trabajo real, y Andrew estaba ahí visitando a mis padres. Le conté todo entusiasmado, y él literalmente se rió, y dijo algo como, «Qué bien, Benjamin. Todos tenemos que empezar desde abajo», con ese tonito condescendiente que usaba. Mis padres no le dijeron nada, solo sonrieron incómodos y cambiaron de tema. Entonces, conocí a Rachel hace como 6 años y medio. Ella es increíble, la verdad, me entiende, me apoya, y desde el principio vio claramente la dinámica tóxica que había en mi familia. Al principio yo trataba de defenderlos, ya sabes. Decía cosas como, es complicado, o, así son las familias. Pero Rachel nunca se dejó engañar. Ella me hizo darme cuenta de muchas cosas que yo había normalizado, como el hecho de que mis padres llamaran a Andrew 3 o 4 veces por semana, pero a mí solo me llamaran cuando necesitaban algo o cuando había alguna obligación familiar. O como mis padres tenían fotos de Andrew y su familia por toda la casa, pero de mí había como 2 fotos, y una era de cuando tenía tipo 5 años. Bueno, pues hace como 10 meses, en enero de este año, le propuse matrimonio a Rachel. Ella dijo que sí, obviamente. Llevábamos años hablando de esto. Y estábamos súper emocionados. Decidimos que queríamos una boda pequeña. Nada ostentoso. Algo íntimo, con familia cercana y amigos. Fijamos la fecha para noviembre. Específicamente el 12 de noviembre. Un sábado. Les avisamos a nuestras familias en marzo, 8 meses antes. Un montón de tiempo para que todos pudieran hacer sus planes, pedir días libres del trabajo, lo que fuera necesario. Cuando les dijimos a mis padres, su reacción fue mediocre, supongo. Mi mamá Susan dijo, oh, qué emoción, pero con el mismo tono que usarías para decir, oh, hace buen clima hoy. Mi papá Charles dijo algo como, felicidades, hijo, mándanos los detalles cuando los tengan. Nada de abrazos efusivos,
Nada de lágrimas de felicidad, solo una respuesta cortés y distante. Rachel lo notó de inmediato, me apretó la mano bajo la mesa, ya sabía lo que yo estaba sintiendo. Andrew y su familia no estaban ahí ese día, pero mis padres dijeron que les avisarían. Los meses pasaron y fuimos planeando todo. Mandamos las invitaciones formales en julio, 5 meses antes de la boda. Todo iba bien, o al menos yo pensaba que iba bien. Mis padres ocasionalmente preguntaban por los planes, pero de una manera súper superficial, como cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás? Pero realmente no le interesa la respuesta. Rachel y yo estábamos tan metidos en la planeación que honestamente no le di mucha importancia a su falta de entusiasmo, ya estaba acostumbrado. Entonces, llegamos a finales de octubre, 2 semanas antes de la boda. 2 malditas semanas. Recibo una llamada de mi mamá un martes por la tarde. Yo estaba en el trabajo, en medio de una reunión, pero vi que llamaba 3 veces seguidas, así que salí a contestar pensando que era una emergencia. Contesto y ella está ahí, con esa voz que usa cuando quiere pedirte algo incómodo, ya saben, ese tono falsamente casual, y me dice, hijo, tenemos que hablar sobre la boda. Yo pensé que iba a decirme que tenía alguna alergia alimentaria que no había mencionado, o algo así, no sé. Cualquier cosa menos lo que vino después. Resulta que Andrew había planeado unas vacaciones familiares a Australia. Australia. Del otro lado del mundo. Literalmente. Y las fechas eran del 8 al 20 de noviembre. Mi boda era el 12. Cuando le pregunté a mi mamá por qué no me habían dicho nada antes, por qué Andrew había planeado un viaje que claramente se traslapaba con mi boda, ella empezó con excusas. Que Andrew había encontrado una oferta increíble, que sus hijos tenían vacaciones de la escuela en esas fechas, que era un viaje que llevaban planeando mucho tiempo, mentira, porque yo les había avisado de la boda en marzo, y según ella, Andrew lo planeó en septiembre, y que no pensaron que fuera tan importante. No pensaron que fuera tan importante. Mi boda. No pensaron que fuera tan importante. Pero espera, porque se pone peor. Mi mamá me dice que ellos, mis padres, también se van a ir a Australia con Andrew y su familia, que ya compraron los boletos, que ya pagaron el hotel, que es un viaje familiar increíble y que hace años que no hacen algo, así todos juntos. Y yo ahí parado en el pasillo de mi oficina, tratando de procesar lo que estaba escuchando, sintiendo como si me hubieran pateado en el estómago. Le pregunté, tratando de mantener la calma aunque las manos me temblaban, ¿me estás diciendo que van a faltar a mi boda para irse de vacaciones con Andrew? Y ella, con toda la cara del mundo, me dice, bueno, es que pensamos que podrías posponer la boda, cambiarla para diciembre, o algo así. Todavía tienes tiempo. No podía creerlo, la verdad. Le dije que no íbamos a cambiar la boda, que llevábamos meses planeándola, que ya habíamos pagado el lugar, que los invitados ya tenían sus planes hechos, que era ridículo que me pidieran eso. Mi mamá se puso a la defensiva, empezó a decir que yo siempre era tan inflexible, que Andrew también era mi hermano y que este viaje era importante para toda la familia, y que además yo podría casarme cualquier otro día, pero este viaje específico con estas ofertas no se iba a repetir. Discutimos como por 20 minutos, yo cada vez más enojado y ella cada vez más insistente. Al final me dijo, piénsalo bien. Benjamin, no tomes una decisión precipitada. Y colgó. Llamé a Rachel inmediatamente. Salí de la oficina y manejé directo a nuestro apartamento. Cuando llegué, ella ya estaba ahí, trabaja desde casa, y nada más verme la cara, supo que algo estaba muy mal. Le conté todo, y ella se quedó callada un momento, procesando, y luego dijo exactamente lo que yo estaba pensando, pero no quería admitir. Tu familia nunca te va a poner primero, Benjamin. Es hora de que aceptes eso. Y tenía razón. Siempre había tenido razón sobre ellos. Esa noche mis padres me mandaron como 5 mensajes de texto, insistiendo en que cambiáramos la fecha, diciendo que era lo más sensato, que así todos podrían estar ahí, que no querrían perderse mi boda, pero que las circunstancias lo hacían complicado. Andrew también me mandó un mensaje, el primero en meses, diciendo algo hipócrita sobre cómo le daba mucha pena el conflicto de fechas, pero que sus hijos estaban súper emocionados por el viaje y que esperaba que lo entendiera. Ninguno de ellos se ofreció a cambiar sus planes, ninguno sugirió que tal vez ellos eran los que estaban siendo irrazonables. Era todo, Benjamin tiene que adaptarse, como siempre. Rachel y yo hablamos toda la noche.
Ella me dijo que la decisión era mía, que ella me apoyaría en lo que fuera, pero que no teníamos que cambiar nada si no queríamos. Pensamos en todas las opciones. En qué tan complicado sería cambiar la fecha, en cuánto dinero perderíamos, en cómo se sentirían nuestros otros invitados. Pero más que nada, pensé en lo que significaría ceder. Significaría, otra vez, poner las necesidades de Andrew por encima de las mías. Significaría validar la idea de que mi boda, uno de los días más importantes de mi vida, era menos importante que sus vacaciones. Y simplemente no podía hacerlo. No, esta vez. Al día siguiente llamé a mis padres y les dije que no íbamos a cambiar la fecha, que habíamos tomado una decisión y que esperaba que reconsideraran y vinieran a la boda. Mi papá se puso furioso, empezó a gritarme por teléfono, diciendo que yo era un egoísta, que siempre había sido difícil, que no pensaba en nadie más que en mí mismo. Mi mamá estaba llorando en el fondo, diciendo cosas como, ¿por qué nos haces esto? Como si yo fuera el que les estaba haciendo algo a ellos. Les dije que lo sentía, pero que la boda se quedaría el 12 de noviembre, y que esperaba verlos ahí. Colgué. No me volvieron a llamar. Pasaron esos 2 semanas y no recibí ni una llamada, ni un mensaje, nada. Rachel me preguntaba cada día si había sabido algo de ellos, y yo solo negaba con la cabeza. Una parte de mí, una parte estúpida y esperanzada, pensaba que tal vez cambiarían de opinión a último minuto, que aparecerían en la boda y todo se arreglaría. Pero otra parte, la parte más realista, sabía exactamente lo que iba a pasar. Llegó el 12 de noviembre, el día de mi boda. Fue un día hermoso. La verdad, Rachel se veía increíble. Nuestros amigos estaban ahí, su familia fue súper cariñosa conmigo, todo salió perfecto. Pero había 2 sillas vacías donde deberían haber estado mis padres, y cada vez que las veía sentía como un hueco en el pecho. Traté de no pensar en ello, de concentrarme en Rachel y en lo feliz que estaba, pero era difícil ignorarlo completamente. No les avisé que la boda seguía en pie. Después de esa última llamada no volvimos a hablar, así que supongo que ellos asumieron que sí la habíamos cambiado, o simplemente no les importó suficiente como para verificar. Se fueron a Australia tal como lo planearon. Subieron fotos a Facebook de ellos en la Opera House de Sydney, en la Gran Barrera de Coral. Andrew y su familia perfecta sonriendo en cada foto, mis padres abrazando a sus nietos, todos pasándola. Increíble. Y yo me casé sin ellos. Rachel y yo decidimos no decir nada hasta después de la boda. No queríamos drama antes o durante, solo queríamos un día tranquilo y feliz. Pero unos días después, como el 15 de noviembre, subimos las fotos de la boda a nuestras redes sociales. Fotos hermosas de la ceremonia, de la recepción, de nosotros bailando, cortando el pastel, todo. Y ahí fue cuando se desató el infierno. Mis padres todavía estaban en Australia cuando las vieron. Mi mamá me llamó como a las 2 de la mañana mi hora, que serían tipo las 5 de la tarde en Sydney o algo así, y estaba histérica, gritando, llorando, diciendo que cómo me atrevía, que cómo pude casarme sin ellos, que era un hijo horrible, que les había mentido. Le dije, muy calmado, que yo nunca les mentí, que ellos eligieron irse de viaje en lugar de venir a mi boda, que yo les avisé que no iba a cambiar la fecha, y que esto era lo que pasaba cuando tomaban esas decisiones. Ella seguía, gritando, diciendo que yo les había dicho que cambiaría la fecha. Nunca dije eso, solo dije que lo pensaría, y que ellos no habrían ido a Australia si hubieran sabido. Mi papá me quitó el teléfono y empezó a increparme también, diciendo que había sido deshonesto, que los había traicionado, que cómo iba a arreglar esto. Les colgué. Bloqueé sus llamadas porque seguían intentando comunicarse. Recibí mensajes de familiares lejanos preguntándome qué había pasado, porque mis padres les habían contado su versión de la historia, donde yo era el villano que se había casado a escondidas para lastimarlos. Andrew me mandó un mensaje largo diciendo que yo había sido inmaduro e irresponsable, que había puesto a mis padres en una posición terrible, y que debería avergonzarme. Le respondí algo corto, tipo, tú sabías la fecha de mi boda desde marzo, ustedes eligieron irse de viaje, las consecuencias son suyas, y lo bloqueé también. Mis padres regresaron de Australia como el 20 de noviembre. No había hablado con ellos en casi una semana. El 21, un domingo por la tarde, Rachel y yo estábamos en casa viendo una película cuando tocaron el timbre. Era tipo las 4 de la tarde. Fui a abrir y ahí estaban mis dos padres,
Con las maletas todavía en la camioneta, habían venido directo del aeropuerto a mi casa. Se veían cansados, deshechos. Mi mamá tenía los ojos rojos e hinchados como si hubiera llorado todo el vuelo de regreso. Mi papá habló primero. Dijo que necesitaban hablar, que esto no podía quedarse así. Los dejé pasar porque, no sé, supongo que una parte de mí todavía esperaba que fueran a disculparse de verdad, que fueran a reconocer que la habían cagado. Nos sentamos en la sala. Rachel estaba conmigo, y mis padres empezaron con lo mismo de siempre. Que yo había sido deshonesto, que debía haberles avisado que la boda seguía en pie, que les había roto el corazón. Les dije, tratando de no gritar, que ellos habían roto el mío. Primero cuando eligieron unas vacaciones sobre mi boda, que yo no tenía que perseguirlos y rogarles que vinieran a uno de los días más importantes de mi vida. Mi mamá empezó a llorar otra vez, diciendo que ellos pensaban que íbamos a cambiar la fecha, que yo les había dado a entender eso, no lo hice, y que si hubieran sabido definitivamente que la boda seguía ese día, habrían cancelado el viaje. Le pregunté directamente, ¿de verdad habrían cancelado? ¿De verdad habrían elegido mi boda sobre las vacaciones con Andrew? Y se quedó callada, mirando al piso. Mi papá intervino diciendo que esa pregunta no era justa, que no se trataba de elegir entre hijos, pero la realidad es que sí, exactamente de eso se trataba, y ellos eligieron a Andrew, como siempre. La discusión se puso cada vez más intensa. Yo les estaba diciendo todas las cosas que había guardado por años, sobre el favoritismo, sobre cómo me habían hecho sentir toda mi vida como si no fuera suficiente, sobre cómo Andrew podía hacer lo que quisiera, y ellos lo celebraban, pero yo tenía que luchar por cualquier migaja de aprobación. Mi papá me decía que estaba exagerando, que ellos nos querían a los dos igual, todas las cosas típicas que dicen los padres cuando no quieren admitir que la cagaron. Rachel estaba sentada a mi lado, sin decir nada, pero su presencia me daba fuerza. Al final mi mamá se levantó y gritó algo como, «Eres un mal hijo, Benjamín, siempre lo has sido», y yo sentí que algo se rompía definitivamente dentro de mí. Le dije que se fueran, que salieran de mi casa. Mi papá intentó seguir discutiendo, pero yo me paré y les abrí la puerta. Mi mamá estaba llorando histéricamente. Mi papá me miraba con una mezcla de furia y decepción. Se fueron. Los vi subirse a la camioneta y alejarse. Y cerré la puerta. Rachel me abrazó, y ahí me quebré. Lloré como no lloraba desde que era niño. No solo por la boda, sino por todo. Por años de sentirme menos que mí. Hermano. Por nunca ser suficiente. Por tener que suplicar por atención y cariño, que debería haber sido incondicional. Ella me dejó llorar. No dijo nada. Solo me sostuvo. Pasaron como 3 días sin ningún contacto. Luego recibí un mensaje de texto de mi mamá, diciendo que sentían mucho cómo habían reaccionado, que querían intentar arreglar las cosas, que Rachel y yo fuéramos a cenar a su casa el viernes siguiente para hablar con calma. Yo estaba exhausto de todo el drama, honestamente. Y Rachel me dijo que tal vez valdría la pena intentarlo una vez más, que si realmente querían disculparse y cambiar las cosas quizás había esperanza. Accedimos a ir. El viernes manejamos como 40 minutos hasta la casa de mis padres, una casa grande en un suburbio bonito, que Andrew les había ayudado a comprar años atrás, por supuesto. Tocamos el timbre, y mi mamá abrió. Se veía nerviosa, pero intentaba sonreír. Nos hizo pasar y... ahí estaban. Andrew, su esposa, y sus 2 hijos, todos sentados en la sala como si nada. Mis padres nos habían tendido una emboscada. Me quedé helado en la entrada. Rachel me apretó la mano tan fuerte que casi me dolió. Mi papá salió de la cocina y dijo algo como, «Pensamos que sería bueno que toda la familia estuviera aquí para esta conversación». Yo me di la vuelta para irme inmediatamente, pero mi mamá me bloqueó el paso, suplicándome que nos quedáramos, que por favor le diéramos una oportunidad. Andrew se levantó, con esa sonrisa condescendiente que siempre tenía, y dijo, «Benjamin, hermano, creo que todos nos hemos comportado de formas que no son ideales, pero somos familia, y las familias perdonan». La sangre me hervía. Le pregunté directamente, delante de todos, «¿Tú sabías que mi boda era el 12 de noviembre cuando planeaste el viaje a Australia?» Se quedó callado un segundo. Miró a mis padres y luego dijo, «Sí, lo sabía. Mis padres me habían mentido. Me habían dicho que Andrew no sabía, que era un conflicto de fechas inocente. Pero mi hermano había planeado ese viaje deliberadamente en esas fechas y mis padres lo habían encubierto. Les pregunté por qué.
¿Por qué harían algo así? Y Andrew, con toda la arrogancia del mundo, dijo que él pensó que yo, finalmente aprendería a no ser el centro de atención o alguna mierda así, que yo siempre había sido dramático y que esto me enseñaría a ser más flexible. Mis padres no lo contradijeron, solo se quedaron ahí, incómodos, como si no supieran qué decir. Eso me lo dijo todo, la verdad. Ellos lo sabían, probablemente incluso estuvieron de acuerdo con él, y todo este tiempo me habían estado mintiendo y haciéndome sentir como si yo fuera el problemático. Me fui. Rachel y yo simplemente nos dimos la vuelta y nos fuimos sin decir otra palabra. Manejé de vuelta a casa en completo silencio, con las manos apretando el volante tan fuerte que me dolían los nudillos. Cuando llegamos, saqué mi teléfono y bloqueé a mis padres en todo, llamadas, mensajes, redes sociales, email, todo. Bloqueé a Andrew también, y a su esposa por si acaso. Rachel me preguntó si estaba seguro, y le dije que sí, que más seguro que nunca, que esto se había terminado. Han pasado como 2 semanas desde entonces. He recibido intentos de contacto a través de números desconocidos y cuentas de familiares que todavía no bloqueo, pero los ignoro todos. Mi tía, hermana de mi mamá, me llamó preguntando si podía hacer algo para ayudar a reconciliar a la familia, y le expliqué brevemente lo que pasó. Ella se quedó callada, y luego dijo, «Tu mamá siempre tuvo un punto ciego con Andrew. Lo siento mucho. Benjamin. Al menos alguien lo ve. Rachel y yo estamos planeando nuestra luna de miel, que habíamos pospuesto por todo este drama. Vamos a irnos a Japón en diciembre, 2 semanas completas, solo nosotros dos, alejados de toda esta toxicidad. Ella me preguntó anoche si creía que alguna vez volvería a hablar con mis padres o con Andrew, y honestamente no lo sé. Una parte de mí quiere que se disculpen de verdad, que reconozcan todo lo que hicieron, pero la parte más realista sabe que eso nunca va a pasar. Andrew nunca va a dejar de ser el favorito, y mis padres nunca van a admitir que básicamente sacrificaron la relación conmigo para mantener contento a su hijo perfecto. Lo que sí sé es que me casé con la mujer que amo, en el día que elegimos, rodeado de gente que genuinamente se preocupa por nosotros, y que no necesito la validación de gente que claramente nunca me va a ver como suficiente. Duele. Claro que duele, porque son mis padres y crecí deseando su aprobación, pero ya no puedo seguir lastimándome a mí mismo tratando de ganar un amor que siempre fue condicional. Rachel es mi familia ahora. Sus padres me han tratado como a un hijo desde el día 1, y eso es más de lo que mis propios padres hicieron en 32 años, así que supongo que eso es todo. Me casé sin mis padres porque ellos eligieron no estar ahí. Descubrí que mi hermano es aún más hijo de puta de lo que pensaba, y corté relaciones con todos ellos. ¿Fue la decisión correcta? No lo sé. Pregúntame en unos años. Por ahora solo quiero disfrutar de mi matrimonio, planear mi luna de miel y empezar esta nueva etapa de mi vida sin cargar todo ese peso en los hombros. Y si mis padres algún día quieren tener una relación real conmigo, una donde no tenga que competir con Andrew por migajas de atención, saben dónde encontrarme. Pero no voy a contener la respiración esperando.